O peleamos cada uno por su cuenta, o me enfrento yo solo contra el mundo entero. Corría el 20 de julio de 1973, cuando las calles de Hong Kong se quedaron completamente heladas, paralizadas por un titular que nadie podía creer. Hablamos de Bruce Lee, ese titán que se había reído de la gravedad con sus patadas voladoras, el hombre que puso a Hollywood a sus pies con un carisma arrollador y que se había transformado en el icono absoluto y viviente de las artes marciales. Sin embargo, allí estaba inerte en una cama de hospital con tan solo 32 años. Pero lo que realmente pone los pelos de punta no es solo que se marchara tan pronto, sino el turbio misterio que envuelve su final. ¿Qué demonios le pasó al dragón para caer así cuando parecía hecho de acero puro? ¿Cómo es posible que un tío que estaba en la cima absoluta de su carrera, tocando el cielo, y con un físico que rozaba la perfección divina, dejase de respirar de golpe y porrazo en el piso de su supuesta amante secreta? La versión oficial nos vendió la historia de un edema cerebral, pero las malas lenguas y las teorías de la conspiración apuntan directamente a las triadas chinas, a una maldición ancestral y oscura que llevaba generaciones persiguiendo a su apellido, e incluso se habla de un asesinato orquestado con una frialdad meticulosa. Hoy en día algunos expertos sueltan que quizás bebió demasiada agua una hiponatremia, mientras que por otro lado se barajan cócteles de sustancias prohibidas, golpes de calor fulminantes o reacciones alérgicas que resultaron fatales en el peor momento. Hoy vas a destapar la cruda realidad que se esconde tras uno de los enigmas más gordos de la historia del séptimo arte y los combates. Agárrate fuerte a la silla, porque lo que estás a punto de descubrir va a darle la vuelta a todo lo que creías saber para siempre sobre la figura intocable de Bruce Lee. Pero antes de meternos en el barro, si te va el salseo de las leyendas del celuloide y te mueres por conocer los trapos sucios y los secretos más oscuros del mundo, del espectáculo, ya estás tardando en suscribirte a este canal y darle caña a la campanita para estar al loro de todo. Te doy mi palabra, lo que viene a continuación te va a dejar seco. Nuestro protagonista llegó al mundo un 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, pillando a su padre, Lee Hoi Chuen, en plena gira teatral, como estrella de la ópera cantonesa. Si miramos el horóscopo chino, Bruce nació precisamente en el año del dragón y para más Inri en la hora del dragón entre las 7 y las 9 de la mañana. Un presagio que su familia se tomó muy en serio, como una señal del destino. Con apenas 3 meses de vida, hicieron las maletas de vuelta a Hong Kong. Allí, el pequeño Lee Jun-fan, su nombre verdadero, pasaría toda su infancia y una adolescencia movidita mamando el mundo del artisteo y el espectáculo desde la cuna. El chaval apuntaba maneras desde el biberón. Con solo 2 meses ya salió en la película Golden Gate Girl y durante su niñez rodó nada menos que 18 largometrajes producidos en Hong Kong entre los años 1948 y 1957. Pero ojo que su vida no era todo focos y alfombras rojas. En los callejones de Hong Kong, el joven Bruce tenía fama de buscarse bronca cada 2 por 3, dejando a sus rivales hechos un cromo y con heridas bastante serias. Era un pieza de cuidado, un adolescente conflictivo, una bala perdida que tenía a sus padres con el alma en vilo constantemente. Fue precisamente esa mala leche y su tendencia a los mamporros lo que empujó a su padre a cortar por lo sano. Cuando Bruce cumplió 13 años, lo apuntó a clases de artes marciales bajo la tutela del mítico maestro Ip Man, una figura que marcaría un antes y un después en su existencia. Ip Man era una eminencia en el Wing Chun y su filosofía iba mucho más allá de enseñar a dar tortas o técnicas de combate vacías. Su apuesta era encarrilar a chavales descarriados, fomentando que usaran el coco y que se pegaran en torneos reglados, no en las esquinas del barrio. Bruce se transformó en un alumno modelo, entregado en cuerpo y alma,
con una pasión desbordante, pero su sed de aprendizaje no se saciaba solo con el Wing Chun. También le daba al Tai Chi. Con su padre estudió boxeo al estilo occidental. Y agárrate que bien en curvas, se metió de lleno en el baile. En 1958, con 18 primaveras, ganó un campeonato de cha-cha-cha. Esa elegancia bailando moldeó la forma de moverse de su cuerpo y le otorgó esa finura que poco tiempo después trasladaría a las tollinas, creando ese estilo inconfundible y único que lo catapultaría a la fama mundial. Aún así, por mucho que mejorara en el dojo, Bruce seguía teniendo líos gordos con la justicia por sus peleas callejeras. Las denuncias se le amontonaban, y su padre temía seriamente que el chaval acabara entre rejas. En 1959, con Bruce ya mayor de edad a los 18 años, su padre tomó la decisión más dura y crucial de su vida. Lo mandó de vuelta a Estados Unidos, su tierra natal, con apenas $100 en el bolsillo. En la travesía en barco de Hong Kong a San Francisco, Bruce se sacaba unas perras extra enseñando a bailar cha-cha-cha a los pasajeros del buque, demostrando ese don innato para la docencia que marcaría el resto de sus días. Una vez pisó suelo americano, Bruce se reencontró con sus hermanos mayores, entre ellos Peter, para empezar de cero. Dejando atrás su vida en San Francisco y los recuerdos de Agnes, el joven Bruce puso rumbo al norte para instalarse en la lluviosa ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Allí, decidido a labrarse un futuro, se matriculó primero en la Escuela Técnica Edison para perfeccionar su formación básica y, posteriormente, dio el salto a la educación superior, estudiando filosofía en la prestigiosa Universidad de Washington. Aquella elección académica de sumergirse en la filosofía no fue ni mucho menos una decisión tomada a la ligera o por puro azar. Bruce siempre había demostrado ser un pensador con una profundidad inusual, una cualidad moldeada por años de entrenamiento, bajo la tutela de su maestro, Yip Man, quien siempre hizo hincapié en la vertiente filosófica y espiritual del Wing Chun. Durante su etapa como universitario, Bruce aprovechó para empaparse de sabiduría, estudiando a fondo a los gigantes del pensamiento oriental como Lao Tse, Confucio y Buda, además de leer con avidez al filósofo indio hindú Krishnamurti, cuyas ideas sobre la libertad mental tendrían un impacto brutal y duradero en su forma de entender la existencia. Claro que la vida de estudiante no se paga sola, así que para financiar sus gastos, Bruce tuvo que arremangarse y trabajar como ayudante de cocina en un restaurante chino muy popular llamado Ruby Chow, aunque su cabeza y su corazón seguían estando en el tatami y las artes marciales. Corría el año 1963 cuando, con apenas 23 primaveras a sus espaldas, dio un paso de gigante y abrió su primera escuela oficial en Seattle, bautizada como el Lee Jong Fan Kung Fu Institute. Aquello no era enseñanza tradicional estricta, sino una ligera y astuta modificación del Wing Chun, que había mamado desde niño, fusionando la eficacia técnica de este estilo con la potencia devastadora del Kung Fu de Shaolin del Norte. Su primer discípulo fue Jesse Glover, un judoka local que quedó tan impresionado que más tarde se convertiría en su mano derecha e instructor asistente en la escuela. Fue precisamente en ese ambiente académico y de entrenamiento donde conoció a Linda Emery, una chica estadounidense que asistía ido a sus clases y que se quedó totalmente prendada del carismático instructor. El flechazo fue mutuo y desafiaron las convenciones, casándose el 17 de agosto de 1964, cuando Bruce tenía tan solo 23 años. Linda era una joven que quedó fascinada, y no solo por el físico imponente de Bruce, sino por su intelecto superior, su profundidad filosófica y esa visión del mundo tan particular que tenía. Juntos pondrían los cimientos de una familia que, por desgracia, tendría que enfrentarse a la gloria absoluta
y a la tragedia más dolorosa a partes iguales. En 1964, el mismo año de su boda, Bruce expandió el negocio, abriendo una segunda escuela en Oakland, California, buscando conquistar nuevos territorios. Su fama como maestro subía como la espuma, y ocurrió algo ese año que cambiaría su suerte para siempre. Bruce fue invitado a realizar una exhibición en los Internacionales de Karate de California, donde dejó al público y a los expertos con la boca abierta al ejecutar su mítico puñetazo de 1 pulgada. Se trataba de una técnica casi mágica que demostraba cómo generar una potencia explosiva y letal en una distancia ridículamente corta. Entre la multitud alucinada se encontraba un agente de Hollywood que, al ver aquello, supo de inmediato que estaba ante una futura estrella. Ese encuentro fortuito sería la llave maestra que le abriría las pesadas puertas de la industria del entretenimiento y el cine. La alegría llegó al hogar de los Lee en febrero de 1965 con el nacimiento de su primogénito Brandon Lee. Sin embargo, el destino es caprichoso, y una semana después de este momento de felicidad máxima, Bruce recibió el mazazo del fallecimiento de su padre, Lee Hoi-chuen, a los 64 años. Esta pérdida marcó a Bruce de una forma visceral, tanto que años después le confesaría a Linda una extraña premonición que le quitaba el sueño. Estaba convencido de que no llegaría a vivir ni la mitad de los años que su padre. Y lo que pone los pelos de punta es que esa premonición se cumplió al pie de la letra, pues Bruce nos dejaría trágicamente a los 32 años exactos, justo la mitad de la edad a la que murió su progenitor. En 1966, el productor William Dozier, el mismo que estaba triunfando con la serie de Batman, fichó a Bruce y le ofreció el papel de Kato en la serie de televisión El Avispón Verde. Kato era el fiel compañero del héroe enmascarado, un experto en artes marciales y tecnología punta que ayudaba al millonario protagonista a limpiar las calles de criminales. La serie estuvo en antena entre 1966 y 1967. Y, aunque en Estados Unidos pasó sin pena ni gloria en Hong Kong, se convirtió en un fenómeno de masas brutal. Tanto fue así que allí renombraron la serie como el show de Kato, porque para el público asiático, el personaje de Bruce tenía muchísimo más peso y carisma que el propio protagonista principal de la historia. Durante aquella época dorada en Hollywood, Bruce empezó a dar clases privadas de Kung Fu a la crème de la ciudad. Entre sus alumnos VIPs se encontraban estrellas de la talla de Steve McQueen, James Coburn, el gigante Kareem Abdul-Jabbar y la malograda Sharon Tate. Su academia se transformó en un lugar de culto donde las celebridades no iban solo a aprender a pelear, sino a moverse guiados por las emociones, la filosofía y el autoconocimiento. Bruce no les enseñaba a soltar mamporros porque sí, sino a expresarse honestamente a través del movimiento corporal, un concepto totalmente revolucionario y vanguardista para aquellos tiempos. No obstante, y a pesar de que su fama como instructor era indiscutible, su carrera como actor en Hollywood parecía estar en punto muerto. Tuvo una aparición estelar en la serie Longstreet y se dejó la piel ayudando a desarrollar el concepto de la mítica serie Kung Fu, pero los productores le dieron la puñalada por la espalda al otorgar el papel. Protagonista a David Carradine, un actor blanco que no sabía artes marciales. Hollywood optó por darle el papel a un actor blanco, en lugar de apostar por Bruce, una decisión que le cayó como un jarro de agua fría y lo dejó totalmente destrozado. La industria del cine no tenía las agallas para poner a un asiático de protagonista, así que Bruce se veía atrapado en un bucle de personajes estereotipados, siempre haciendo de criado o sirviente. Corría el año 1969, cuando el destino decidió darle una de cal y otra de arena, mezclando una felicidad inmensa con un dolor insoportable. Por un lado celebraba el nacimiento de su hija Shannon Lee,
pero por otro sufrió una lesión de espalda gravísima que amenazaba con cambiar su existencia para siempre. Según contaría la propia Shannon años más tarde, su padre se rompió mientras ejecutaba un ejercicio de pesas muy exigente, conocido en el gimnasio como los buenos días. El problema es que llevaba años machacándose el cuerpo sin descanso, y confiado en su fuerza, cometió el error de novato de saltarse el calentamiento previo. Cargó la barra con una cantidad de kilos inhumana para su estructura, y en un mal gesto se dañó el nervio sacro de forma severa. El diagnóstico de los médicos fue una sentencia lapidaria. Le aseguraron que jamás volvería a dar una patada, ni a caminar con normalidad, lo que lo hundió en una depresión profunda durante meses en cama. Para un hombre cuya identidad y razón de ser estaban ligadas al movimiento y a la fluidez de las artes marciales, aquello era una tortura. Escuchar aquel veredicto médico fue para él un golpe mucho más duro que la propia muerte, pues le estaban arrebatando su alma. No obstante, si algo tenía el pequeño dragón, era tenacidad, y se negó rotundamente a tirar la toalla ante la adversidad. Aprovechó esos meses de inmovilidad forzosa para devorar más de 2.500 libros sobre recuperación, fisiología, biomecánica y el funcionamiento del cuerpo humano. Se empapó de textos de autoayuda y filosofía, obsesionándose particularmente con las obras de Napoleon Hill sobre el poder de la mente y la automotivación. Fue entonces cuando empezó a escribir sus ambiciones en un diario que llevaba consigo a todas partes, confesándole a su mujer Linda sus planes. Necesitaba un norte claro, así que se propuso amasar una fortuna de $10 millones antes del año 1980. Y no solo eso, sino que juró convertirse en la estrella asiática más brillante y reconocida de todos los Estados Unidos. Desafiando a toda la comunidad médica, Bruce no solo volvió a caminar, sino que regresó al tatami más fuerte, rápido y letal que nunca. Aquel calvario físico no hizo más que blindar su filosofía personal y darle una profundidad espiritual que antes no tenía. Todo esto aceleró la creación de su propio sistema de combate, el Jeet Kune Do, que podríamos traducir como el camino del puño interceptor. Pero ojo que esto no era simplemente un catálogo de golpes nuevos, sino una filosofía de vida integral aplicada al combate. Bruce mandó a paseo la idea de memorizar técnicas rígidas y formas clásicas, apostando todo a un estilo fluido y capaz de adaptarse a cualquier situación. Su máxima más célebre resume a la perfección esta mentalidad que lo convirtió en una leyenda eterna. Decía aquello de: sé agua, amigo mío. Si viertes agua en una botella, se hace botella. Si la echas en una tetera, se convierte en la tetera. El agua tiene esa dualidad, puede fluir suavemente o puede golpear con fuerza destructora. Decepcionado por el ninguneo en Hollywood y totalmente convencido de que la industria yanqui seguía cegada por los prejuicios y no estaba lista para un héroe de acción asiático, Bruce tomó una determinación drástica en el año 1971 que cambiaría la historia del cine para siempre. Tras 12 años buscándose la vida en Estados Unidos, hizo las maletas y regresó a Hong Kong con su familia sin imaginarse ni por asomo lo que le esperaba allí. Resulta que la serie El Avispón Verde había sido un fenómeno de masas en Hong Kong, y a Bruce lo recibieron como a una auténtica deidad. La productora local, Golden Harvest, no perdió el tiempo y le puso sobre la mesa un contrato para protagonizar cintas de artes marciales. Bruce aceptó el trato, pero impuso una condición innegociable: él tendría el control creativo absoluto sobre las coreografías de acción. Su debut con la compañía llegó con la película El Gran Jefe, dirigida por Lo Wei en 1971, conocida en España como Karate a muerte en Bangkok. El filme reventó las taquillas, pero durante el rodaje surgió un problema técnico de lo más curioso y fascinante. Resulta que los movimientos de Bruce eran tan veloces que las cámaras de cine convencionales no eran capaces de captarlos bien. Los 24 fotogramas por segundo estándar se quedaban cortos y su figura aparecía borrosa o invisible en la pantalla.
Tuvieron que ajustar el equipo para grabar a 32 fotogramas por segundo, la única forma de registrar esa rapidez endiablada. Estamos hablando de un tipo que medía 1,71 m y pesaba 60 kilos de pura fibra, con un porcentaje de grasa corporal de apenas un 1%. Una auténtica locura si consideramos que lo saludable y recomendado suele rondar entre el 10 y el 20%. Era una máquina de precisión pura potencia, concentrada en un chasis ligero, pero indestructible. Ese mismo año protagonizó Furia Oriental, la producción que lo coronó definitivamente como el rey indiscutible del cine de mamporros en Asia. Ya en 1972 se lió la manta a la cabeza para escribir, dirigir y protagonizar El furor del dragón, asumiendo el mando total. La cinta nos regaló aquella pelea mítica en el Coliseo romano contra un jovencísimo Chuck Norris, un duelo para la historia. Bruce era tan exigente que obligaba a repetir las tomas una y otra vez, hasta que cada puñetazo rozara la perfección absoluta. Su perfeccionismo rozaba lo obsesivo. No había lugar para la mediocridad en su set de rodaje bajo ningún concepto. Sin embargo, la verdadera joya de la corona llegaría con Operación Dragón, producida en el año 1973. Pero ojo, porque el verdadero bombazo, la joya de la corona que lo elevaría a la categoría de mito indiscutible, llegaría con el estreno de Operación Dragón. Aquello no era una simple película, señores, era el santo grial. Estamos hablando de la alianza definitiva entre los titanes de Hollywood y la industria de Hong Kong, el sueño húmedo que Bruce había perseguido incansablemente durante años. Por fin iba a dar el gran salto plantándose en Estados Unidos como el protagonista absoluto, destrozando de un golpe seco esas barreras raciales que hasta ese momento lo habían mantenido en un segundo plano injusto. Para el pequeño dragón ponerse delante de una cámara no era un mero oficio para pagar facturas. Era su púlpito la plataforma perfecta para escupir al mundo su técnica depurada y sus filosofías de vida. Pero por encima de todo, era su cruzada personal para demoler esos clichés rancios sobre los chinos que infectaban Hollywood, donde hasta entonces a los asiáticos nos los vendían como caricaturas grotescas sirvientes sumisos con dientes de conejo exagerados y una inteligencia bajo mínimos. Bruce venía a cambiar las reglas del juego. Retrocedamos un poco. En agosto de 1972, justo antes de meterse en la vorágine de Operación Dragón, Bruce ya había empezado a rodar otra joya, titulada Juego con la muerte. Esa cinta estaba destinada a ser mítica, la producción donde luciría ese traje que pasarían a la historia el icónico mono amarillo con franjas negras, una prenda que hoy es religión en la cultura pop. No obstante, tuvo que aparcar el proyecto en el congelador para centrarse en cuerpo y alma en Operación Dragón. La realidad es que Bruce apenas logró dejar grabados unos 40 minutos de metraje de Juego con la muerte, antes de que el destino le jugara la peor de las pasadas con su fallecimiento prematuro. Lo que vimos después fue un desastre. La Golden Harvest terminó la película a base de parches, usando dobles, que no daban el pego, y montajes descarados, aprovechando apenas 11 minutos de lo que el maestro había rodado de verdad. Y es que durante la filmación de Operación Dragón, la atmósfera era irrespirable. Bruce vivía con una soga al cuello sometido a una presión que ríete tú de una olla express. Sabía perfectamente que aquella cinta era su billete de ida hacia la gloria en Estados Unidos, su única bala en la recámara, y fallar no era una opción. Ese nivel de estrés lo estaba devorando vivo por dentro. Según los informes del Dr. Peter Wu, quien lo examinó en mayo de 1973, el deterioro físico era alarmante. Bruce había perdido 10 kilos por pura ansiedad, quedándose en unos escuálidos 60 kilos para su 1,71 metros. Lo más terrorífico es que tenía tan solo un 1% de grasa corporal, una cifra que roza lo incompatible con la vida y que dejaba su organismo sin reservas ante cualquier fallo del sistema.
El 10 de mayo de 1973, apenas 2 meses antes de su trágico final, Bruce sufrió el primer aviso serio, un susto de muerte que casi lo deja en el sitio. Se encontraba en plena sesión de doblaje para Operación Dragón, en uno de esos días donde el calor de Hong Kong derrite el asfalto. Para colmo de males habían apagado el aire acondicionado para que el ruido no estropeara el audio, convirtiendo la sala en un horno. Bruce empezó a sentirse mareado al instante, perdiendo el norte. Intentó salir de aquel infierno para tomar aire, pero no llegó lejos. Sus piernas fallaron y se desplomó contra el suelo como un muñeco de trapo. Tirando de orgullo intentó levantarse y volver, pero el cuerpo dijo basta. Cayó de nuevo y comenzó a convulsionar con una violencia espantosa. Lo trasladaron a toda velocidad al Hospital Bautista de Hong Kong, donde el diagnóstico cayó como un jarro de agua fría: edema cerebral. Básicamente su cerebro estaba acumulando líquido y se hinchaba peligrosamente, disparando la presión dentro del cráneo, una condición que si no se trata al segundo, te manda directo al otro barrio. Los médicos lograron estabilizarlo in extremis con mannitol y milagrosamente Bruce se recuperó. Le dieron el alta días después, pero las luces rojas del tablero de mandos no habían dejado de parpadear. Su propio organismo le estaba gritando a los 4 vientos que algo no funcionaba, que estaba al límite. Pero claro, Bruce tenía demasiado sobre la mesa. La máquina no podía parar. Operación Dragón estaba en fase de postproducción y él, perfeccionista hasta la médula, quería supervisar cada fotograma. Por si fuera poco, tenía la presión de reactivar el rodaje de Juego con la Muerte. No había descanso para el guerrero. La gran premier de Operación Dragón estaba marcada en el calendario para el 29 de agosto de 1973 en el legendario Teatro Chino de Grauman, en Hollywood. Bruce sentía que, por fin, iba a tocar el cielo y convertirse en la estrella mundial que merecía ser. Pero detrás de los focos había sombras muy alargadas que el público desconocía. Bruce tenía una relación más que habitual con ciertas sustancias. Unas cartas que salieron a la luz años después de su muerte destaparon el pastel. Mantenía un intercambio constante de medicinas recreativas con su proveedor Robert Baker y libraba una batalla silenciosa contra sus propias adicciones. El doctor Peter Wu llegó a extraerle una cantidad considerable de hachís del estómago durante aquel chequeo de mayo de 1973. El propio Bruce confesó que solía masticar la sustancia literalmente, porque era la única forma de soportar la presión brutal que llevaba sobre los hombros. Además de eso, no le hacía ascos a los opiáceos y a un cóctel de fármacos para combatir el dolor físico y la ansiedad mental. Y no solo su salud era un caos, su vida sentimental era un auténtico culebrón. Aunque estaba casado con Linda y tenía 2 hijos maravillosos, mantenía una relación paralela con Betty Ting Pei, una actriz taiwanesa explosiva que se movía por el cine de Hong Kong como pez en el agua. Y ojo que no era la primera vez. Bruce ya había tenido sus escarceos con la actriz estadounidense Sharon Farrell años atrás. Era un secreto a voces. Su carisma arrollador y su físico cincelado eran leyenda tanto en Hong Kong como en Hollywood, y su fama de rompecorazones era un capítulo más de su mito. Pero llegó el 20 de julio de 1973, un día que amaneció con una normalidad engañosa. Bruce tenía agendada una reunión con Raymond Chow, su productor de confianza y socio en los negocios, para pulir los últimos flecos de Juego con la Muerte. A las 14 horas, según testificó después su esposa, Linda Bruce, estaba en su casa de Kowloon con Raymond Chow, repasando el guión. Más tarde decidieron ir al apartamento de Betty Ting Pei para recogerla, ya que ella también tenía un papel reservado en la película, y debían ir a cenar todos juntos. Llegaron al piso de Betty sobre las 19 horas, las 7 de la tarde. Según la versión oficial que nos han contado siempre,
Alrededor de las 19 horas y a 30 minutos Bruce empezó a quejarse de un dolor de cabeza insoportable, como si le estuvieran taladrando las sienes. Betty, queriendo ayudar, le ofreció un analgésico llamado Equagesic, algo que su propio médico le recetaba a ella. El problema es que el Equagesic no es una simple aspirina, es una bomba que combina dos componentes aspirina y meprovamato, un relajante muscular potente. Ingirió un potente analgésico que, entre otras cosas, actuaba como relajante muscular. Tras tomar la pastilla, Bruce le comentó a la actriz Betty Ting Pei que no se sentía bien y que necesitaba tumbarse un rato para descansar los ojos. Se dirigió al dormitorio principal y cayó rendido casi al instante. Mientras tanto, el productor Raymond Chow aprovechó la coyuntura para marcharse del piso, quedando en volver un poco más tarde para ir todos a cenar. Serían aproximadamente las 21:10 de la noche cuando el teléfono sonó. Era Raymond preguntando si la estrella ya estaba lista. Betty, bajando la voz, le respondió que prefería no molestar a Bruce en ese momento, porque estaba durmiendo como un tronco. Sin embargo, Raymond insistió con urgencia, debían despertarlo ya, porque tenían una cena de negocios crucial que no podían posponer. Betty, a regañadientes, fue hacia la habitación para intentar espabilarlo, pero se encontró con un silencio sepulcral. Bruce no respondía a sus llamadas. Sin previo aviso, el actor había entrado en un coma profundo del que no despertaba. La chica entró en pánico e intentó reanimarlo. A la desesperada le sacudió con fuerza, le gritó a la cara, le dio palmadas en las mejillas. Pero era inútil, nada surtía efecto. El cuerpo atlético de Bruce seguía allí sobre el colchón, pero su espíritu parecía haberse marchado. Ya no había nadie al volante. Totalmente aterrorizada, volvió a llamar a Raymond Chow, quien se presentó en el apartamento a toda velocidad sobre las 21:30 horas. El productor también intentó hacerle volver en sí, pero fue imposible. Tras unos 10 minutos de angustia e incertidumbre, decidieron avisar a un médico privado, quien llegó volando a casa de Betty. El doctor intentó maniobras de reanimación allí mismo, pero al ver que el corazón no respondía, pidieron una ambulancia que apareció sobre las 22 horas. En medio del caos, Raymond tuvo que hacer la llamada más dura de su vida. Telefoneó a Linda, la esposa de Bruce, para avisarle de la pesadilla que estaba ocurriendo. Poneos por un segundo en la piel de Linda. Imaginad el terror absoluto al recibir ese telefonazo que nadie quiere recibir jamás. En cuanto la ambulancia cruzó las puertas del Hospital Queen Elizabeth, los médicos lo ingresaron directo en la unidad de cuidados intensivos y se dejaron la piel realizándole masajes cardíacos continuos y aplicando varias descargas con el desfibrilador para intentar arrancarle el corazón de nuevo. Pero todo esfuerzo fue en vano. Técnicamente, la leyenda de las artes marciales había llegado a las urgencias del hospital ya sin vida. Los facultativos certificaron oficialmente su defunción a las 23 horas en punto de aquel fatídico 20 de julio de 1973. Bruce tenía 32 años, una edad insultantemente joven, justo la mitad de los años que vivió su padre. El bombazo de la noticia dejó al planeta entero en estado de shock. Nadie se lo tragaba. Parecía una broma macabra. El hombre que lucía como un dios griego que había entrenado cada músculo y cada neurona para ser invencible, simplemente se había apagado como una vela. Las calles de Hong Kong se colapsaron por completo ante el luto colectivo. La prensa tuvo que sacar ediciones extra a la calle. Al otro lado del charco en Hollywood, las estrellas que habían sido sus alumnos no daban crédito a lo que oían. Tipos duros como Steve McQueen, el gigante Kareem Abdul-Jabbar o James Coburn estaban totalmente destrozados, hechos polvo por la pérdida. La autopsia de Bruce Lee se llevó a cabo ese mismo día sin demora. El reputado forense Donald Teard concluyó que el cerebro de Bruce se había inflamado masivamente, un edema cerebral provocado por una hipersensibilidad brutal al meprovamato, uno de los componentes activos del fármaco Equagesic que se había tomado.
El caso se cerró clasificándolo como muerte accidental, un término legal para describir cuando alguien fallece por un riesgo asumido voluntariamente, sin intención de suicidio. Aquella cinta producida en el fatídico año 1973 marcaría un antes y un después en la industria del espectáculo. Básicamente nos estaban diciendo que el hombre más letal del mundo murió por una reacción alérgica a una simple pastilla para la jaqueca. Como os podéis imaginar, esa explicación olió a chamusquina y no convenció a casi nadie. Para echar más leña al fuego, la autopsia reveló restos de cannabis en su estómago, lo que disparó todas las teorías de la conspiración habidas y por haber. Una de las especulaciones más oscuras sugería que la marihuana había sido mezclada a traición con un relajante muscular letal, conocido como succinilcolina, una sustancia capaz de paralizarte y matarte en minutos. Lo inquietante es que esa droga habría sido prácticamente indetectable para la tecnología forense que existía en 1973. Fue un envenenamiento deliberado por parte de las tríadas. Otros expertos apuntaron en direcciones completamente distintas. Matthew Polly, posiblemente el biógrafo más serio y respetado de Bruce Lee, puso sobre la mesa una hipótesis radicalmente diferente. Según las investigaciones de Polly, a Bruce lo mató un golpe de calor fulminante. Hay que recordar que aquel verano, Hong Kong era un horno registrando temperaturas y niveles de humedad insoportables ese día. La clave estaría en que Bruce tenía una obsesión con la estética, odiaba verse sudado en cámara, así que se operó para extirparse las glándulas sudoríparas de las axilas. Esta intervención quirúrgica habría dejado a su organismo sin su mecanismo principal de refrigeración, perdiendo la capacidad de regular su temperatura corporal. Su termostato interno estaba roto. Esto encaja con el susto que dio el 10 de mayo cuando se desplomó en una sala de doblaje sin aire acondicionado. Su cuerpo ya le estaba avisando de que no aguantaba el calor. No obstante, en los últimos años, la medicina moderna ha dado otro giro de tuerca y ha propuesto una explicación científica que ha ganado mucha fuerza y credibilidad entre los expertos actuales. Un estudio exhaustivo publicado en el Clinical Kidney Journal en el año 2022 revisó todos los datos y llegó a una conclusión que os va a dejar helados. Bruce habría muerto por hiponatremia. En cristiano se intoxicó por beber demasiada agua. Según este informe médico, se juntó el hambre con las ganas de comer. Una serie de factores de riesgo coincidieron en Bruce, haciéndolo extremadamente vulnerable. Vamos a desgranar este tremendo lío porque la cosa tiene mucha miga. Para empezar, tenemos la teoría de la intoxicación por agua, que suena a broma, pero ojo al dato. Resulta que Bruce estaba obsesionado con la hidratación y se metía entre pecho y espalda cantidades industriales de agua y zumos de frutas, vendiéndolo a todo el mundo como el secreto definitivo de su salud de hierro. Pero claro, aquí es donde la historia se tuerce de mala manera. En segundo lugar, y esto es clave, se dice que le daba al cannabis con bastante frecuencia. ¿Y qué pasa con eso? Pues que te entra una sequedad de boca brutal, lo que hacía que bebiera todavía más líquidos, sin control. Y para rematar la faena, tercero, llevaba una dieta estricta bajísima en sodio y casi sin solutos. Cuarto punto de este cóctel Molotov, estaba consumiendo medicamentos diuréticos, de esos que te hacen eliminar líquidos a lo bestia, combinados con opioides que le dejaban el equilibrio de electrolitos del cuerpo hecho un auténtico desastre. Y quinto, que no se nos olvide, es muy probable que tuviera los riñones tocados sin saberlo. Algún fallo renal no diagnosticado que impedía que sus órganos filtraran todo ese exceso de agua como Dios manda. Básicamente se estaba ahogando por dentro. Esto nos lleva a la hiponatremia. Para que nos entendamos, es cuando los niveles de sodio en la sangre caen en picado, a niveles peligrosísimos. El agua no tiene a dónde ir, se acumula, y las células empiezan a hincharse como globos.
Y cuando eso pasa en el cerebro, amigos, es el fin. Se produce un edema cerebral mortal de necesidad. Esta teoría encajaría como un guante con la inflamación cerebral que encontraron los forenses en la autopsia, sin tener que inventarse historias de venenos raros ni maldiciones ancestrales. Pero claro, aquí nadie se pone de acuerdo. El forense Dr. Michael Hunter, que salió en ese famoso programa Destripando Autopsias de Hollywood, soltó otra bomba informativa. Según Hunter, el cuerpo de Bruce no aguantó más y colapsó por una crisis suprarrenal fulminante. Todo esto vendría provocado por el abuso bestial de la cortisona que le habían estado enchufando para tratar aquella mítica lesión de espalda años atrás. El problema es que el uso prolongado de esteroides te deja las glándulas suprarrenales fritas, suprime su función, y cuando llega un momento de estrés máximo, el cuerpo es incapaz de fabricar cortisol suficiente para aguantar el tirón. El resultado, un colapso total del sistema. Pero esperad que hay más. El Dr. Filkins, un experto con un prestigio brutal en el mundillo, mandó a paseo la explicación oficial. Rechazó de plano la teoría de la reacción alérgica al medicamento. Su argumento es aplastante. En una reacción alérgica chunga se ven síntomas clarísimos, como que se te hinche el cuello de forma irregular o que te asfixies, porque se te cierran las vías respiratorias. Y Bruce no tenía absolutamente nada de eso. Estaba limpio. En cambio, Filkins apuesta todo al negro con una teoría diferente. Cree que Bruce murió por el SUDEP. Esto es el síndrome de muerte súbita inesperada en epilepsia. Ojo que esto no se identificó oficialmente hasta 1995. Es una condición traicionera que provoca la muerte repentina en personas epilépticas que parecen estar sanas, sin avisar y sin síntomas previos. Imaginaos el panorama mientras los médicos se tiraban los trastos a la cabeza en la calle. Las teorías de la conspiración crecían como la espuma. La gente necesitaba una explicación más peliculera. Una de las teorías más fuertes apuntaba directamente a la mafia china, a las famosas tríadas. Decían que ellos eran los que habían apretado el gatillo metafóricamente hablando. Según esta versión, Bruce se había pasado de la raya, desafiando las viejas tradiciones. Su pecado fue enseñar los secretos del Kung Fu a estudiantes occidentales, a gente que no era china. Para los puristas de las tríadas, esto era una alta traición a su herencia cultural, una ofensa imperdonable que no podían dejar pasar. Así que supuestamente se lo cargaron como castigo ejemplar para que nadie más se atreviera. Pero no acaba ahí la cosa. Otra teoría metía en el ajo a la mafia italiana y a la estadounidense que no querían perderse la fiesta. Según se rumoreaba en los bajos fondos, Bruce había rechazado una oferta millonaria para trabajar en películas controladas por el crimen organizado, al decirles que no lo eliminaron para dar una advertencia al resto de la industria. Y lo más fuerte de todo, algunos llegaron a sugerir que miembros de su propia familia estaban compinchados en un complot macabro para quedarse con toda su fortuna. ¡Qué sangre fría hay que tener! Luego está la teoría más sórdida y extraña de todas, que culpaba a una prostituta con la que supuestamente Bruce tuvo un altercado violento. La historia cuenta que Bruce estaba hasta arriba de un afrodisíaco potentísimo que le hizo perder la cabeza por completo. Se puso incontrolable, y la chica tuvo que matarlo en defensa propia para salvar el pellejo. Una locura total. Otros más directos señalaban a Betty Timpey con el dedo acusador, asegurando que la dosis fatal del analgésico fue intencionada y que Betty era en realidad una agente encubierta que trabajaba para una sociedad secreta que quería ver a Bruce criando malvas. Pero de todas estas historias, la que caló hondo, la que de verdad pone los pelos de punta a los fans, es la de la maldición familiar. Esta teoría se basa en hechos reales que dan un yuyu impresionante. Resulta que Bruce nació justo después de que muriera su hermano mayor, quien falleció en unas circunstancias misteriosas que nunca se aclararon del todo. Según una superstición china muy antigua y respetada,
Cuando nace un varón tras la muerte de un hermano, hay que ponerle un nombre de mujer. Se hace para despistar a los espíritus malignos y que pasen de largo sin hacerle daño al crío. La familia Lee se tomó esto muy en serio y llamaron a Bruce con el nombre femenino Sai-Fon, que significa pequeño fénix. Sin embargo, Bruce, que era un rebelde desde la cuna, desafió a la suerte adoptando el nombre artístico de Xiu Long, que significa pequeño dragón, un nombre masculino y poderoso. Al hacer esto, según los que creen en lo paranormal, Bruce se quitó el escudo protector e invocó la ira de esos demonios, que llevaban años esperándole en las sombras para cobrarse su deuda. Se creía que ciertos espíritus lo resguardaban de todo mal, pero la confirmación más macabra de esta supuesta maldición familiar aterrizaría exactamente 2 décadas después de su desaparición física. Nos trasladamos al fatídico 31 de marzo de 1993. Brandon Lee, el heredero del mítico Bruce, se encontraba en pleno rodaje de la cinta de culto El Cuervo, en la localidad de Wilmington, Carolina, del Norte. Brandon, con tan solo 28 años, tenía el mundo a sus pies y seguía con orgullo la inmensa estela que había dejado su padre, brillando tanto en las disciplinas marciales como en la gran pantalla. Aquella noche maldita, la agenda marcaba la grabación de una secuencia crítica donde su personaje debía ser abatido por un matón. La escena exigía un realismo total. Un actor secundario debía apuntar y disparar un revólver de atrezo directamente hacia Brandon, desde una distancia tremendamente corta. Lo que nadie en el set podía imaginar era la negligencia criminal que se había gestado días antes, pues esa misma arma había sido utilizada en una toma anterior para captar primeros planos del tambor, cargado un detalle que resultaría fatal. Para lograr ese efecto visual previo, el equipo de efectos especiales había fabricado unas balas caseras de forma chapucera, retirando la pólvora de los cartuchos reales, pero cometiendo el error garrafal de dejar la punta de plomo y el fulminante intactos en su sitio. Una de estas puntas se quedó atorada silenciosamente en el cañón del arma, esperando su momento. Cuando llegó la hora de rodar la muerte del personaje de Brandon, cargaron el arma con munición de fogueo, que teóricamente no lleva proyectil, pero sí una carga potente de pólvora. Al apretar el gatillo, la detonación del cartucho de fogueo empujó el trozo de plomo atascado con la misma velocidad y furia que una bala real. El impacto destrozó el abdomen de Brandon. Lo más escalofriante es que al principio el equipo aplaudió, pensando que era una actuación magistral, y nadie notó la tragedia. Brandon se desplomó cumpliendo con el guión, pero cuando el director gritó «¡Corten!» y los paramédicos entraron al plató por protocolo de seguridad, el pánico se apoderó del lugar al descubrir que el actor se estaba desangrando a borbotones por una herida de bala auténtica. Fue trasladado a toda velocidad con las sirenas aullando al hospital New Hanover. Allí un equipo de cirujanos luchó durante 6 horas agónicas para obrar un milagro, pero el daño interno era irreversible. La vida de Brandon Lee se apagó oficialmente a la 1:03 de la tarde del 31 de marzo de 1993. Su partida con apenas 28 años dejó al mundo helado. Los paralelismos con el final de su padre eran tan evidentes que resultaban aterradores. Ambos ídolos cayeron justo cuando tocaban el cielo con las manos. Ambos estaban rodando las películas que definirían su legado eterno. Ambos perdieron la vida por una mezcla incomprensible de errores humanos y circunstancias oscuras que alimentan las teorías de la conspiración. Y los dos se marcharon demasiado jóvenes, dejando un hueco imposible de llenar en el género de acción. Para los que creen en lo sobrenatural, esto no fue casualidad. La dinastía Lee estaba marcada por la desgracia. Recordemos aquel multitudinario funeral de Bruce en Hong Kong, un evento que paralizó la ciudad. Miles de almas inundaron las avenidas para despedir al pequeño dragón entre llantos.
Revisar esas imágenes hoy te rompe el corazón. Vemos a la viuda Linda Lee Cadwell sosteniendo a una pequeña Shannon de 4 años, mientras camina de la mano de un Brandon de tan solo 8 años. Es imposible no estremecerse al ver a ese niño, sin saber que 20 años más tarde, él mismo protagonizaría su propia tragedia. Los restos de Bruce cruzaron el océano hasta Seattle, Washington, su hogar adoptivo, para descansar en el cementerio de Lakeview, en Capitol Hill, ataviado con sus vestimentas chinas tradicionales. En 1993, el destino quiso que Brandon fuera enterrado justo al lado de su padre, en ese mismo camposanto. Pero la leyenda trasciende a la muerte. Gracias a una colecta masiva que reunió $100,000, donados por sus incondicionales fans, se erigió en Hong Kong una majestuosa estatua de bronce de 2,5 metros. La escultura inmortaliza a Bruce en su clásica posición de combate lista para atacar y se ha transformado en un santuario de peregrinación obligatoria para devotos de los 5 continentes. Y en Seattle, las lápidas de padre e hijo reciben miles de visitas anuales, incluso hoy, en 2026, de gente que busca honrar a estos dos gigantes. La ironía es cruel. 6 días después de enterrar a Bruce el 26 de julio de 1973, hubo un pase privado de Operación Dragón para la crítica especializada. Bruce jamás pudo escuchar la ovación ni ver cómo el público enloquecía con su obra maestra. El estreno comercial llegó el 29 de agosto de 1973 en el icónico Grauman's Chinese Theatre de Hollywood. Fue un bombazo absoluto en taquilla, recaudando más de $200 millones. A nivel global, una cifra astronómica que rompía todos los récords de aquella época. Bruce había logrado por fin conquistar el sueño americano y rendir a Estados Unidos a sus pies, pero no estaba vivo para saborear su victoria. Operación Dragón no fue solo una película, cambió para siempre las reglas del juego en el límite cine de acción. Bruce no solo probó que un héroe asiático podía reventar la taquilla en Occidente, sino que redefinió la estética de las peleas, la coreografía, la velocidad explosiva y su filosofía de vida. Todo quedó grabado a fuego en el celuloide. Genios del cine actual como Quentin Tarantino han admitido que sin la influencia de Bruce Lee, el cine de acción moderno sería irreconocible. Y pensar que todo comenzó en 1978, cuando la Golden Harvest, tras una espera agónica y llena de rumores, por fin vio la luz el estreno de Juego, con la muerte, una producción que aprovechó los 40 minutos que Bruce había grabado antes de fallecer, mezclándolos con un refrito de escenas nuevas, rodadas con dobles de cuerpo y montajes que cantaban a la legua. Para la inmensa mayoría de los críticos y seguidores, la cinta es un auténtico despropósito, una chapuza cinematográfica que muchos califican directamente como una abominación, imperdonable a ojos de los puristas, dado que apenas se rescataron 11 minutos del metraje real del maestro. No obstante, hay que reconocer que el tramo final de la película, esa mítica escena donde Bruce va escalando la pagoda y repartiendo estopa a un luchador distinto en cada nivel, se ha ganado a pulso su estatus como una de las coreografías de artes marciales más brutales e influyentes de la historia del celuloide. Ahí es donde Bruce luce ese inolvidable chándal amarillo con franjas negras, un atuendo que se grabaría a fuego en la cultura pop y que décadas más tarde serviría de inspiración directa para el vestuario de la novia, interpretada por Uma Thurman, en la sangrienta saga Kill Bill del director Quentin Tarantino. Y es que la sombra de Bruce Lee es alargada y va mucho más allá de las patadas y el cine de acción. Su filosofía de vida y el sistema del JIT, Kune-Do, siguen siendo materia de estudio obligatorio y se practican con devoción en gimnasios y academias de los 5 continentes. Su famoso concepto de sé, como el agua ha trascendido las peleas para convertirse en un mantra vital,
sobre la capacidad de adaptación, impartiéndose hoy día en prestigiosas escuelas de negocios, facultades de psicología deportiva y seminarios de crecimiento personal. Sus reflexiones filosóficas se han recopilado en multitud de volúmenes que curiosamente siguen siendo best-sellers y vuelan de las estanterías incluso varias décadas después de que nos dejara. Basta con echar un vistazo a su biblioteca privada, que atesoraba más de 2.500 ejemplares sobre entrenamiento, filosofía, combate, autoayuda y ciencia para confirmar que era un intelectual de tomo y lomo. Además de su mente, Bruce Lee fue un visionario absoluto en lo que respecta a la preparación física y el rendimiento deportivo. Mucho antes de que el término entrenamiento funcional se pusiera de moda en los gimnasios pijos, Bruce ya se machacaba con métodos revolucionarios que combinaban fuerza pura, técnicas de endurecimiento, sesiones cardiovasculares extenuantes, trabajo de flexibilidad extrema, depuración técnica y musculación específica para el combate. Su rutina de levantamiento de pesas estaba a años luz por delante de lo que se estilaba en aquella época. Llevaba un diario meticuloso casi enfermizo, donde anotaba cada repetición, cada alimento que ingería y cada reflexión sobre su evolución tanto física como mental. Fue precisamente ese nivel de dedicación, rayando en la obsesión, lo que le transformó en uno de los hombres más fuertes y potentes que han pisado la tierra en relación a su peso corporal. Calcular su impacto cultural es prácticamente imposible. Bruce Lee fue el responsable directo de poner el kung fu y las artes marciales orientales en el mapa global. Antes de que él apareciera en escena en Occidente, se veían las artes marciales como algo exótico, casi de cuento de hadas, relegado a películas de serie B, sin presupuesto. Pero después del huracán, Bruce, las artes marciales estallaron como un fenómeno social a escala planetaria. Millones de chavales y adultos de todo el globo se lanzaron a apuntarse a dojos inspirados por las increíbles hazañas que veían en la gran pantalla. De la nada surgió una industria millonaria de revistas especializadas, venta de material deportivo, escuelas homologadas y campeonatos internacionales que mueven masas. Aunque si nos ponemos serios, quizás su herencia más importante fue cómo logró cambiar radicalmente la imagen de los asiáticos en el cine. Hasta que llegó Bruce, los actores asiáticos en Hollywood estaban condenados a papeles de cartón piedra, llenos de clichés. El sirviente sumiso que agacha la cabeza, el villano retorcido sin escrúpulos, o el anciano sabio que suelta frases crípticas. Bruce mandó a paseo esos moldes, presentándose como un protagonista con carisma poderoso, con un atractivo sexual innegable y una personalidad compleja. Gracias a él, se abrieron las puertas de par en par para las futuras generaciones de actores asiáticos que hoy pueden aspirar legítimamente a ser las estrellas principales en las grandes superproducciones del mercado generalista. Su hija Shannon Lee lleva años trabajando sin descanso para proteger y difundir la memoria de su padre mediante la Fundación Bruce Lee. Esta organización se encarga de montar eventos, publicar contenido educativo y vigilar con lupa que las verdaderas enseñanzas de Bruce no se diluyan entre tanto marketing barato. Shannon no se ha mordido la lengua a la hora de defender la imagen de su padre frente a retratos que considera una falta de respeto como el que hizo Quentin Tarantino en su película Érase una vez en Hollywood, donde nos pintan a un Bruce arrogante chulo y bastante fantasma. Tarantino, lejos de rectificar, se defendió alegando que su versión del personaje se basaba en testimonios reales de gente que conoció a Bruce y que aseguraban que en efecto era un tipo presumido y bastante engreído. Según el director, Bruce iba diciendo por ahí que solo había perdido una pelea en toda su vida y no paraba de fardar de sus habilidades. Una polémica servida en bandeja de plata. Sin embargo, su círculo más íntimo, como su esposa Linda y sus alumnos más fieles, insisten en que aunque Bruce tenía una seguridad en sí mismo, a prueba de bombas, en el fondo
Era un maestro generoso y un eterno estudiante, que jamás perdió la curiosidad por aprender cosas nuevas. El propio Bruce solía decir: "No soy un maestro, soy un estudiante maestro", lo que significa que tengo el conocimiento y la experiencia de un maestro, pero sigo formándome como un alumno. No creo en la etiqueta de maestro como algo estático. Para mí uno solo es maestro cuando le cierran la tapa del ataúd. Esa humildad filosófica chocaba frontalmente con la imagen pública de tipo duro y esa presencia magnética que se comía la pantalla. A día de hoy, y parece mentira que hayan pasado ya más de 50 años desde que estiró la pata Bruce Lee, sigue estando hasta en la sopa dentro de nuestra cultura popular. Te encuentras su cara estampada en pósteres en camisetas de moda, grabada a fuego en tatuajes en videojuegos de lucha, en un sinfín de documentales y en cualquier tipo de merchandising que os podáis imaginar. No es casualidad que lo hayan metido en la lista de los 100 tíos más influyentes del siglo XX. Hay montones de películas y series que han intentado narrar su vida y milagros, como la famosa cinta Dragón, la vida de Bruce Lee, con Jason Scott Lee, o la serie Warriors, que tiene mucha miga porque fue creada por su propia hija Shannon, rescatando del cajón unos conceptos originales que el bueno de Bruce dejó escritos décadas atrás y que nadie había tocado. Pero vamos al turrón, a la pregunta del millón que nos tiene a todos intrigados. ¿Qué fue lo que realmente se cargó a Bruce Lee? La cruda realidad es que seguramente jamás lo sabremos con una certeza absoluta al 100%. Lo más probable es que se juntaran el hambre con las ganas de comer, una combinación trágica de factores que explotaron ese fatídico 20 de julio de 1973. Se barajan muchas cosas. Hablamos de un estrés de caballo, problemas de deshidratación crónica o justo lo contrario, beber demasiada agua, el consumo de ciertas sustancias recreativas y medicinales, y viejas lesiones mal curadas, sumado a la presión brutal de llevar sobre sus espaldas el peso de toda una industria. Y ojo que tampoco podemos descartar alguna predisposición genética rara o alguna dolencia que los médicos de la época no supieron ver venir. Lo que es indiscutible es que el tío vivió sus 32 años a una velocidad que ya quisiéramos muchos para una vida entera. Vivió a 1000 por hora. Le dio la vuelta como a un calcetín a las artes marciales, conquistó el cine, plantó cara al racismo rancio de Hollywood y parió una filosofía vital que sigue motivando a millones de personas hoy en día. Fue padre de familia y marido con sus luces y sus sombras, porque nadie es perfecto, y él tampoco lo era. Pero fue un maestro que lo daba todo, y se transformó en una leyenda inmortal, de esas que no caducan. Como él mismo solía decir, no me da miedo el tipo que ha ensayado 10.000 patadas una sola vez, sino el que ha practicado una única patada 10.000 veces. Y Bruce era sin duda ese hombre. El hecho de que se marchara tan pronto no hizo más que echarle leña al fuego de su mito. Al igual que pasó con iconos como James Dean, Marilyn Monroe o Jimi Hendrix, Bruce murió joven y guapo, congelado para siempre en la cima de su poderío. Nunca le veremos con canas ni perdiendo reflejos. En nuestra memoria colectiva, Bruce Lee se quedará para siempre clavado en los 32 años hecho un toro, soltando puñetazos más rápidos de lo que el ojo humano es capaz de seguir pegando esos gritos de guerra tan suyos, y recordándonos a todos que tenemos que ser como el agua, amoldándonos a cualquier movida que venga sin perder nuestra esencia. La duda que nos corroe es: ¿fue su muerte simplemente una desgracia médica, una cadena de malas decisiones que acabó fatal, o había algo más turbio detrás del telón? Fuerzas oscuras moviendo los hilos. Ya sabéis, se habla de mafias criminales, rollos sobrenaturales o un cóctel molotov de ambas cosas. ¿Existe de verdad esa maldición de la familia Lee que se llevó por delante al padre y luego al hijo, en circunstancias igual de extrañas y rocambolescas? O a lo mejor es que nosotros preferimos creernos películas raras, porque nos duele demasiado aceptar que un titán como Bruce Lee
pudiera doblar la servilleta por algo tan mundano y tonto como una reacción alérgica o por beber demasiada agua. Suena a chiste malo. Quizás la respuesta exacta, nos dé igual, lo que importa de verdad, es la huella gigante que dejó en el mundo. Su vida fue una prueba viviente del poder de la cabezonería, la disciplina y la fe ciega en uno mismo. Se enfrentó al racismo a dolores físicos, devastadores, a que Hollywood le cerrara la puerta en las narices, y de cada golpe se levantaba con más mala leche y más fuerza. Transformó cada muro en un escalón para subir, para aprender y para pulir su arte, hasta la obsesión. Su filosofía del Jeet Kune Do no iba solo de repartir estopa. Se trataba de vivir de verdad sin atarse a dogmas carcas o tradiciones que ya huelen a cerrado. Quédate con lo que sirve, tira a la basura lo que es inútil y añade lo que sea tuyo de verdad. Y este principio te vale para todo en esta vida. Para tu carrera profesional, para tus relaciones personales y para madurar como persona. No seas un copiota que sigue al rebaño ciegamente, pero tampoco vayas de listo rechazando la sabiduría ajena solo por orgullo. Pilla lo mejor de cada casa y constrúyete a ti mismo. Bruce decía que el mayor enemigo del saber no es ser un ignorante, sino la ilusión de que ya lo sabes todo. Él nunca dejó de ser un alumno, jamás se creyó que ya estaba en la cima, ni siquiera hasta su último día. Seguía experimentando, preguntando, afinando. Esa humildad intelectual mezclada con una seguridad aplastante a la hora de actuar es lo que le hacía tan especial. Sabía que siempre había margen para aprender más, pero a la vez confiaba plenamente en lo que ya dominaba. Tenía un equilibrio mental envidiable. Su muerte nos pega una bofetada de realidad sobre lo frágil que es la vida. Da igual lo fuerte que estés, lo disciplinado que seas o lo mazado que te veas. Todos somos mortales. Todos estamos a una pastilla equivocada, un accidente tonto o una enfermedad silenciosa de irnos al otro barrio. Bruce dedicó cada segundo de su existencia a perfeccionar su máquina humana, y aún así, el destino le tenía guardada una última sorpresa. Su partida fue abrupta y prematura, un final inesperado para una estrella en ascenso. Sin embargo, lejos de borrar su huella, esa tragedia cimentó su estatus de leyenda inmortal. No tuvo el privilegio de una existencia longeva, es cierto, pero exprimió cada segundo con una intensidad que pocos logran en 100 años de vida. Hoy en día, el cementerio de Lakeview, en la lluviosa Seattle, se ha transformado en mucho más que un camposanto. Es un verdadero lugar de peregrinaje donde reposan los restos de Bruce y su hijo Brandon. Es conmovedor ver cómo miles de devotos se acercan al sepulcro para depositar monedas, ramos de flores frescas y emotivas cartas de gratitud eterna. Sobre la fría piedra de su lápida descansa grabado el símbolo del yin y el yang, un emblema que captura a la perfección la esencia filosófica que regía su mundo. Esa dualidad constante, el equilibrio perfecto entre fuerzas opuestas, la luz frente a la oscuridad, la rigidez contra la flexibilidad y la delgada línea entre la vida y la muerte. Todo en el universo baila en ese equilibrio. Si el gran dragón siguiera entre nosotros en este 2026, estaría soplando 86 velas. Resulta fascinante especular. ¿Qué hitos habría alcanzado con esas décadas extra? ¿Habría revolucionado la dirección cinematográfica con más obras maestras? Quizás habría expandido su imperio fundando una red global de academias dedicadas a la enseñanza pura del Jeet Kune Do. Tal vez nos habría regalado densos tratados filosóficos o incluso cameos estelares en los taquillazos actuales del universo Marvel o DC. Jamás lo sabremos, pero lo que es innegable es que su sombra es alargada y cubre hasta el último rincón de la cultura pop actual. Cuando vibras con una coreografía de combate fluida y realista en el cine moderno, estás presenciando el ADN de Bruce Lee en acción. Cada vez que un actor asiático rompe barreras y encabeza una superproducción en Hollywood,
Está transitando por la senda que Bruce desbrozó a base de puñetazos y carisma. Su mantra, aquel mítico «sé agua, amigo mío», ha superado las barreras del deporte para volverse un dogma vital en este mundo vertiginoso, que no deja de mutar una realidad líquida, donde lo único seguro es el cambio constante. En una era donde las verdades absolutas de ayer se desmoronan hoy, la habilidad para adaptarse sin vender tu alma es el activo más valioso. El agua no choca de frente contra la roca, la rodea, la envuelve y sigue su curso imparable. No se rompe ante la presión extrema, simplemente se transforma. No se ata a estructuras rígidas, adopta la forma de la taza o la botella, pero jamás pierde su esencia acuática. Ese balance magistral entre ser flexible y mantener tu identidad es la clave maestra de la resiliencia humana. Pero no nos engañemos. El hombre detrás del mito era un compendio de contradicciones fascinantes y a veces oscuras. Era un intelectual que devoraba textos sobre budismo y taoísmo, pero que se declaraba ateo sin pestañear cuando la prensa le apretaba las tuercas sobre religión. Predicaba el culto al cuerpo y la salud suprema, mientras que en la intimidad consumía sustancias ilícitas con cierta regularidad, un secreto a voces. Exaltaba los valores sagrados de la familia y el hogar, al tiempo que mantenía tórridos romances extramatrimoniales que ponían en jaque su vida privada. Mostraba una humildad zen en sus escritos, pero ante las cámaras destilaba una autoconfianza que rozaba y a menudo cruzaba la línea de la arrogancia pura. Estas paradojas no lo convierten en un falso, simplemente nos confirman su humanidad. Nos recuerdan que incluso los dioses de la pantalla son seres de carne y hueso, repletos de luces cegadoras y sombras alargadas. La industria que quedó huérfana tras su marcha ha intentado clonar su éxito 1000 veces, pero nadie ha dado la talla. Jackie Chan optó sabiamente por el humor y las acrobacias imposibles, para no competir directamente. Jet Li aportó una elegancia técnica y una estética tradicional inigualable. Donnie Yen ha sabido actualizar el género fusionando el estilo clásico con la brutalidad de las artes marciales mixtas. Figuras como Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme o Steven Seagal le deben sus carreras enteras a las puertas que el pequeño dragón derribó. Pero ninguno logró replicar esa mezcla explosiva de velocidad letal, profundidad espiritual, magnetismo animal y un dominio absoluto de la cámara, que Bruce poseía de forma innata. Si revisas hoy sus cintas, te quedas perplejo de lo vigentes que resultan. Sus innovaciones en el rodaje, el ritmo frenético de los combates y la carga dramática de sus gestos siguen golpeando con fuerza más de medio siglo después. Gran parte del cine de Kung Fu de los 70 y 80 ha envejecido fatal, viéndose hoy día algo ridículo y acartonado. Las obras de Bruce, en cambio, siguen siendo un espectáculo visual de primer orden. Esto grita a los cuatro vientos su genio no solo como luchador, sino como cineasta total. El enigma que rodea su final probablemente permanecerá velado para siempre, alimentando la leyenda negra. Todas las teorías tienen sus puntos fuertes, pero ninguna cierra el círculo sin dejar cabos sueltos. Quizá esa neblina de misterio sea el epílogo perfecto para alguien que vivió abrazando la paradoja y lo desconocido. Bruce sostenía que la verdad absoluta es una quimera inalcanzable y que solo podemos aspirar a ver fragmentos de ella desde distintas perspectivas. Bajo esa lógica que existan decenas de hipótesis sobre su muerte, encaja poéticamente con su propia doctrina. La realidad seguramente descanse en algún punto intermedio donde convergen todas esas sospechas. Lo que es indiscutible y rotundo es el impacto sísmico que Bruce Lee tuvo y tiene en la cultura global. Ha empujado a millones de personas a pisar un tatami, a romper sus propias barreras mentales, a cuestionar lo establecido y a buscar su propia verdad. Su rostro sigue siendo un icono universal, reconocido y venerado desde Pekín hasta Nueva York.
Mencionar su nombre es invocar automáticamente la perfección absoluta en el mundo de las artes marciales. Es un icono indiscutible. Su inmensa huella sigue respirando en cada rincón de los dojos, en cada secuencia de acción del cine actual y en el alma de cada rebelde que se niega a seguir al rebaño para marcar su propio camino. Si analizamos a fondo la tragedia de su repentino final, la lección más brutal que nos deja la muerte de Bruce Lee es la urgencia de devorar la vida aquí y ahora, porque el futuro es una promesa vacía que nadie tiene garantizada bajo ningún concepto. El destino fue caprichoso y se llevó a Bruce justo cuando tocaba el cielo con las manos. La mítica cinta, Operación Dragón, estaba preparada para dispararlo hacia el estrellato mundial absoluto, pero la muerte le impidió ver su propio triunfo. Es un desenlace desgarrador, digno de un guión de Hollywood, pero con una belleza trágica innegable. Abandonó este mundo persiguiendo sus ambiciones, con una ferocidad inigualable, entregándose al máximo sin conocer el miedo y rechazando cualquier forma de mediocridad. No terminó sus días marchitándose como un anciano lleno de «¿y si hubiera?» cargando con el peso de los arrepentimientos por lo que jamás intentó. Cayó como lo que era un verdadero dragón, surcando los cielos en su punto más alto. Ahora la pregunta que nos golpea a los que seguimos aquí es, ¿realmente estamos viviendo con la pasión de Bruce? ¿Estamos cazando nuestros sueños con esa intensidad casi obsesiva que él demostraba cada día? ¿O acaso somos culpables de aplazar nuestra propia gloria, esperando un mañana ideal que tiene todas las papeletas de no llegar nunca? A Bruce Lee se le acabó el tiempo, pero en sus escasos 32 años logró un impacto que la inmensa mayoría no conseguiría ni aunque viviera 80 años seguidos. Esa es la enseñanza definitiva que nos deja su leyenda. Lo que cuenta no es la cantidad de años que acumulas en el calendario, sino la intensidad brutal con la que decides vivir cada segundo.